Capital Nacional del Pescado, San Cosme y Damián, Itapúa, Paraguay. Se presenta ante todos ustedes el elenco municipal de danzas con un cuadro de danzas paraguayas enalteciendo las costumbres y tradiciones del país. El cántaro, sombrero, canastos, el cambuchí, elementos tradicionales que le hacen único al Paraguay. Las bellas mujeres de estirpe indolatina y los apuestos varones con la gracia y el encanto al son de la polca paraguaya nos invitan a valorar, enaltecer y no perder nuestras raíces. Señoras y señores, aquí ante ustedes el elenco municipal de San Cosme y Damián. Ay, rincón feliz donde nací. Ay, tierra del sol, tierra de amor. Tienes una llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela para mí. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, tanto brillar, porque todo en ti es belleza, lugar querido, donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Espectacular.
palabras, el aplauso de la gente de Candelaria. Sin palabras, el aplauso de la gente de Candelaria.
dijo el señor Intendente, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, trayendo un poco lo que es la identidad cultural de San Cosme. Como bien lo mencionó acá en la mano, tengo el galardón que hemos recibido el año pasado. Fuimos conejillo de Indias a nivel mundial. En el año 2021 el OMT había lanzado una convocatoria para los mejores pueblos turísticos del mundo, en donde 225 países compitieron y 44 ciudades fueron elegidas. Y entre esas 44 ciudades, hoy San Cosme y Damián está ostentando este premio. Ya le dije acá a la señora Ana Pinto, ya le dije acá al querido amigo secretario también que vamos a estar ayudando con las posibilidades que Candelaria también pueda participar en este evento, pueda competir, y por qué no, el día de mañana Candelaria también pueda ostentar ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. Entonces, de nuestra parte, estamos muy agradecidos por la hospitalidad de todas las personas que nos recibieron. Como dijo el intendente, fueron 3 días de pura emoción, mucha aventura. Bueno, hoy hicimos carga también por el poderoso Paraná. Entonces, gracias a la municipalidad por la buena atención que nos brindó. También invitarles una vez más a nuestra fiesta patronal, nuestra fiesta fundacional, que se va a hacer el próximo 23, 24 y 25 de enero. Acá el intendente se comprometió porque es la primera vez que tenemos un evento 3 días. Nosotros hacemos un solo día. Entonces el desafío nuestro es replicar lo que se hizo aquí y continuar el hermanamiento de las ciudades. Donde estamos hoy sentados y parados en 1638, San Cosme estuvo acá. San Cosme se fundó en las sierras del Tapén en el año 1632 y a consecuencia del ataque a los bandeirantes migró y se asentó en este punto y dependió de Candelaria hasta después sentarse totalmente donde hoy nos encontramos desde 1718. Entonces parte de nuestra historia está ligada a ustedes y con ese afán queremos formalizar esta hermandad de pueblos e invitarlos cordialmente el 23, 24 y 25 de enero del próximo año a que vayan y conozcan nuestra comunidad. Así es que vamos a recibirlos con los brazos abiertos y vamos a disfrutar de la calidez de los sancosmeños. Así es que muchas gracias por todo, señores. Dios les bendiga. En su lengua oficial, en una de sus lenguas oficiales, para que ellos lleven impregnado el sentimiento que tenemos de emoción y de gratitud aquí para con ellos. Ustedes vinieron a engalanar nuestra primera fiesta de los 30 pueblos jesuíticos, esta tercera y última noche, que más allá de los dolores de cabezas y de un montón de dificultades que hayamos podido tener cada uno de los habitantes de este suelo para poder atenderle como ustedes se merecen, esta confraternidad y este momento viene a sanar cualquier dificultad y viene a traer un bálsamo de alegría, de paz y de amor en cada uno de nosotros. Así que, señor intendente, felicitaciones, gracias a usted, a todo el equipo del Ejecutivo y en la persona de mi tocayo Ramón Ferreira, también el agradecimiento a cada uno de los componentes del equipo legislativo de esta noble comunidad que vinieron con toda esta delegación a compartir con nosotros. Juan Ramón Fariña, JEPM, JEBT. Yo les digo muchas gracias y que esta unión que se comenzó allá por 1600 y tanto se fortalezcan y que puedan renacer en esta década del 2020 y que podamos en el 2024 celebrar la segunda fiesta de los 30 pueblos jesuíticos, donde Candelaria tiene que estar también presente con su arte, con su música, con su artesanía y con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, para engalanar la fiesta que ellos tienen preparado. Muchas gracias. Candelaria les dice gracias con este aplauso, queridos hermanos de San Cosme y San Damián. Que viva la cultura, que viva la unión y que viva la confraternidad.